Esta noche María se... Bueno, muchos comentarios, pero la felicidad aquí todavía. Nos quedó un comentario con relación al final que dimos la noticia aquí y ya todo el mundo en las redes está regado como pólvora, que tenemos medalla de bronce que la ganó Luisito Pie en Taekwondo. Esta noche, hace apenas unos minutos, está recibiendo su medalla en este momento. Una persona que fue desnacionalizada, vamos a decirlo así, que en el pasado, con la medida del Roberto Tribunal Rosario Constitucional, sí, con la medida, a raíz de la medida, Roberto Rosario cumpliendo con la medida. Vamos a ver, yo a quien le quiero dirigir un mensaje rapidito antes de continuar con nuestra mesa es a los ultranacionalistas que tanto criticaron a aquellos que defendían los derechos de los dominicanos, de ascendencia haitiana, a quienes fueron retirados sus papeles. Digan que esa medalla no es dominicana, que la devolvamos a Haití. Es una medalla haitiana, ¿o no? Ahora, díganlo. Es una medalla dominicana. Y aplaudimos nuevamente, caramba. La única. Bueno, hablábamos, perdón, pero nos reíamos tanto en la pausa y yo no podía dejar de decirlo. Vamos ahora a hablar de el discurso, las asignaturas pendientes. ¿Qué les pareció el discurso del presidente con relación al discurso del 2012 y cuáles asignaturas pendientes tiene ahora para este gobierno? El discurso de ahora del 2016 fue mucho más pobre que el 2012. ¿Por qué? No hubo emoción, no estuvo tan bien articulado y más del 70% de lo que dijo en el 2012 repitió ahora en el 2016. Y plantea, por ejemplo, el problema del crecimiento de la economía. Pero una sociedad puede crecer y, sin embargo, los indicadores sociales, como en República Dominicana, dejan mucho que desear. Por ejemplo, el problema de la fiscalidad, que él no dijo, y del endeudamiento. En los últimos 12 años, República Dominicana tiene un déficit fiscal de 833.000 millones de pesos. Y en estos 4 años, el presidente Danilo Medina endeudó el país, él solo en 4 años, el presidente que más ha endeudado el país, en 751.000 millones de pesos. Leonel en los 8 años endeudó el país en 640.000 millones en 8 años, pero Danilo fue 751.000. Para decirle algo, ahora mismo en este año nosotros vamos a pagar el 17% de los ingresos tributarios, de los 490.000 que son los ingresos tributarios, el 17% solo en intereses, equivalente al 2.6, 97.000 millones. ¿No era 22%? 22%. 17, y el otro año el 21. Fíjense, es tan grave que el saldo de la deuda de cada 100 pesos que paga el gobierno, 29 pesos es para el saldo de la deuda. Sin embargo, educación es 21 y salud 9. Eso quiere decir que solamente en el pago del saldo de la deuda estamos pagando más en deuda que salud y educación juntos. Y ahora en este año nosotros estamos gastando, vamos a gastar 77.000 millones en gasto de capital. Eso quiere decir que el pago de los intereses son 20.000 millones más que la inversión en capital que requiere República Dominicana. Él hizo varias promesas importantes que implican un gasto social importante. La gente decía, bueno, pero no habló de dónde iba a sacar esos fondos, porque todos podemos decir que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, pero ¿cómo? ¿Tenía que hacerlo en este discurso necesariamente? No necesariamente, pero fíjate que dijo, pagamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿tú sabes por dónde va la deuda en República Dominicana? El equivalente a 48% del PIB. Y en una economía como la nuestra no debería pasar de 35% del PIB. Mira, lo que pasa es que nosotros históricamente en este país hemos tenido un estado clientelar corrupto, donde unos pocos se apropian inadecuadamente de muchos recursos públicos. Entonces ahora, a partir del 2004, pero sobre todo en los últimos 4 años del presidente Medina, se ha querido ampliar lo que podríamos llamar el estado asistencial. Por ejemplo, aumentar la partida en educación, en vivienda y eso. ¿Qué pasa? Cualquier sociedad que trata de dar un cambio, un salto, de un estado clientelar corrupto a un estado asistencial, tiene que ir desmontando el estado asistencial corrupto para ahorrar por ahí y poder destinar más a los programas sociales, para eventualmente llegar a lo que sería un estado de bienestar.
que nosotros estamos muy lejos de esa tercera fase, ¿verdad? Entonces, muchos de los programas sociales son positivos, son necesarios. Invertir más en educación, estamos todos de acuerdo, que es muy bueno. Invertir más en salud, En es el campo, importante. hasta 70.000 millones de pesos el acceso al crédito. Muchas cosas de la lista que mencionó el presidente son buenas ideas. No es que puede decir que son malas ideas. El punto está en que hay que buscar recursos sanos para invertir bien en esas áreas. Mira, y mientras el Estado esté lleno de corrupción, de clientelismo, eso contamina los programas sociales y eso hace ineficaces los programas sociales. Entonces yo pienso que Vamos hay que a hablar de la desmontar. corrupción y, Perdón, del clientelismo, que estoy buscando lo que él dijo sobre eso. Una idea, yo voy a contradecir un poco lo que has planteado, Rosario, porque el incremento, por ejemplo, que se ha hecho, el uso que se ha hecho de los recursos de educación, según los últimos reportes de la CEPAL, la República Dominicana va a crecer alrededor de un 6%, la economía, y parte de ese crecimiento está en el tema de la construcción. Y eso, en parte, ha sido los recursos utilizados desde el 4%. Entonces, son recursos que han sido utilizados más para estimular el crecimiento de la economía que para resolver el problema de la educación. Porque al final del día, en lo que se ha invertido, si tú haces un análisis causal de lo que ha provocado los bajos aprendizajes, no era el tema de aulas, era el tema de las pocas herramientas de los docentes para hacer su trabajo. Y ahí de cada 10 pesos que se gasta en educación, apenas 2 pesos han ido dirigidos a formación docente. Entonces, exacto. Por otro lado, pero él dice que en estos 4 años va a enfocar yo estoy de acuerdo con que una gran parte se ha ido en construcción, eso es verdad. Pero ya dijo que eso se para y ahora se va a poner en los docentes. Pero que también en estos 4 años también se creó toda una estructura burocrática paralela al gabinete social, desde la presidencia de la República, que hace muchas de las cosas que hace el propio gabinete, solamente por un tema de competencia y de relaciones de poder, porque el gabinete lo dirige la esposa del expresidente Leonel Fernández. Entonces, en la dirección de programas especiales, todo lo que se hace ahí, muy bien pudo haber sido coordinado desde el gabinete social, pero lo que hizo fue instalar toda una estructura paralela para ello, lo que son recursos que se están gastando de manera innecesaria. Entonces, en vez de eficientizar y darle más calidad a lo que se está haciendo el gabinete, lo que se hace es que se arma una estructura paralela. Bueno, precisamente, eso es lo que yo digo. O sea, el Estado clientelar corrupto hay que desmontarlo, irlo desmontando, eso no se hace en un minuto. Pero él siguió montándolo, lo que pasa es que él sigue dándole carga a ese Estado clientelar. Sí, se sigue aumentando. Eso hay que desmontarlo para entonces poder avanzar en inversión adecuada, en inversión eficiente, en inversión sana, en educación, en salud, en vivienda, en todos los programas sociales. Pero hablemos lo de la que corrupción. no podemos hacer es tenerlos los dos, porque los dos salen muy caros. Hablemos rapidito de la corrupción, que es un tema muy importante para los dominicanos. Él prometió en el 2012 luchar contra la corrupción. Ahora volvió a reiterar su promesa. Yo quiero que ustedes me digan qué opinan de eso. Estoy buscando qué el fue lo que presidente de dijo la República en el 2012. Pero se quedó corto vamos en el a tema llevar de la súper corrupción, corto. en el discurso de Sí, ayer. Porque, exacto. porque Fue la muy gente breve. estaba Dos esperando líneas ese que hay, tema dos con todo líneas. lo de los Sí, lo mencionó. tucanos Con y todo lo todo. de INAPA. Es que La él gente dijo, esperaba ese voy a momento. Donde él es muy textualmente. débil, no habló. Voy a citar Endeudamiento, textualmente, fiscalidad, vamos a corrupción. Vamos a llevar a cabo un vigoroso programa de fomento de la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción. En el 2012 dijo, estoy decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país mediante la lucha decidida contra la criminalidad y la corrupción. Volvió a decir más o menos lo mismo, con otras palabras. En el 2012, el presidente Danilo Medina firmó un código de pauta ética. Y en ese código de pauta ética, en el decreto 488-12, planteaba que la declaración jurada de bienes tenían que hacerla anualmente, todos los funcionarios. Tenemos una ley que tiene 2 años y hay de 6.295 funcionarios que deben darla. Solamente 2.216 lo han hecho. Exacto. El 53% no lo ha hecho. Pero ¿qué dice esa ley en su artículo 14? Que automáticamente usted es falta grave y usted queda
destituir. Pero No han nadie, votado a pero nadie. nadie hace que ellos hagan, nadie hace, no hay una institución. Es el presidente que tiene que despedir. Entonces no es lo, pero es que no tenemos debe que ser decir. el presidente, debe haber una institucionalidad Es que las que, cosas es funcionen. que hay, existe, porque mi amor, importa porque que eso lo- es la eso es lo Procuraduría grave. y la Procuraduría depende de Eso es él lo también. grave, es que en estos 4 años yo nunca había visto tanta involución Que ni siquiera institucional. debería ser la Procuraduría. Cada institución tiene que tener sus normas. Usted la cumple y usted no la cumple. Señores, es que salió. aquí el No importa gobierno, quién la maneje. en el Estado en general, aquí crece. Dice que lo descentralizan. Imagínate que aquí hay una cosa que se llama distritos municipales, disque en nombre de la democracia. Y distritos municipales, y van a elecciones y lo eligen el Ok. director, 3 vocales, no sé qué. Eso es clientelismo puro. Claro. Un distrito, una junta directiva que se elige en elecciones, que se eligió ahora en este mayo, esa gente no tiene ni siquiera capacidad mínima técnica para dirigir un barrio, Ok. que es más o menos el equivalente hay- a lo que hacen. Entonces, aquí se han creado muchas ficciones, que si tú descentralizas, tú tienes democracia. Mentira, tú lo que haces es que reproduce el clientelismo. Aquí hay 158 municipios. Este país debería tener menos de 100 municipios. Ok, se nos Aquí está hay acabando el 190 diputados y 32 senadores, Se y nos aquí está- con una Cámara y 70 diputados. Sí, pero ¿quién podríamos tiene el tener poder a la legislación. presidencia de la República? Eso es insignificante comparado no. al impacto que pudiera tener una decisión de parte del Y presidente de el la poder, República. y el poder ejecutivo está lleno de instituciones totalmente innecesarias Pero no hay que voluntad pudieran política. eliminarse, Bien. unificarse, pero Ok. se necesita voluntad Ok, para hacer se nos todo está eso. acabando el tiempo. Hay un tema, y tenemos que concluir, por supuesto, hay un tema que era importante, el brazo más importante de la lucha contra la corrupción, la No, justicia. espera, y la la justicia y la oposición, ley. la y la oposición, oposición. aquí no puede dejar pero de es que hablar no de eso. tenemos, apenas tenemos 10 minutos más. No podemos dejar de hablar de la oposición, pero la justicia, él dijo, promoveremos junto al Poder Judicial y este Poder Legislativo el relanzamiento de un proceso de reformas para alcanzar un sistema judicial más efectivo. El año pasado, según Diario Libre, bueno, está que hizo el estudio, ahí ustedes lo pueden ver de los dos, la comparativa de los dos discursos. Vamos a fortalecer las capacidades del Ministerio Público en todo el territorio, tecnificando la investigación penal y la persecución del delito que no necesariamente es el de corrupción administrativa, pero ahora sí, aparentemente se va a hacer. Vamos a irnos a la pausa y vamos entonces a terminar con la oposición, que la hemos dejado como para último, pero es que es tan amplio todo. Pero ¿quiénes van a elegir los jueces? El Senado, Ajá. lo mismo que eligieron los jueces que tenemos ahora. ¿Qué posibilidad hay de cambio, de reforma? Y Salvo sus algunas comentarios. excepciones. Señor, ustedes están muy negativos, por Dios. Volvemos después de la pausa. Algo positivo vamos a esperar en estos 4 años. Muchas cosas, muchos logros también. Ya regresamos. Esta noche María